Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos, comenzamos. Héctor Pimentel, ¿cómo estás? Estamos aquí un jueves más, jueves 17 de marzo, ya casi la Semana Santa encima, y yo en mi juicio. No puede ser, Héctor Pimentel. Te agradecemos mucho el apoyo que nos das en este programa, porque sin Héctor Pimentel no hay revolución ni hay canas. Y la cabina está de lujo, niños. Tengo aquí a mi siniestra, al amigo licenciado en estudios latinoamericanos, sí, por la UNAM, el licenciado Alberto González Bárcenas. Beto, un placer. Mucho gusto que hayas aceptado la invitación para fluir un rato, para hablar de un tema que nos interesa a todos los capitalinos. Así que, ¿cómo estás, Beto? Bienvenido. Bien, César, pues, ¿qué te comento? Que sí es un tema de la mayor relevancia, la vida en la Ciudad de México, ¿no? Cuestiones que suceden en nuestro territorio y que sí impactan la vida de la sociedad. Entonces sí es un tema que vale la pena que nuestros compañeros que nos escuchan pues se enteren, se informen, y bueno, pues esa es la intención del día de hoy, ¿no? Venir contigo a hacer algunos comentarios que permitan que el tema interese a nuestros compañeros que nos escuchan del ESME y de otros lados. Tú que todo lo sabes, mi querido Beto, este problema de la Constitución de la Ciudad de México, yo me acuerdo hace algún tiempo que era como que peleábamos algo así como que fuera el Estado 32, que era ya la integración total a la República y bla, 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 y hasta le dábamos nombre, ¿no? Uno de los nombres era Estado de Anáhuac. Anáhuac. Era el Estado 32 de Anáhuac. O sea, sonaba así como muy prehispánico, muy profundo, ¿no? ¿De dónde viene este rollo, mi querido Beto, de que deje de ser DF para ser ciudad? Bueno, hubo una reforma constitucional. Sí, se reformaron cerca de más de 50 artículos de la Constitución. Claro, porque en muchos de ellos hacía la diferenciación entre los estados libres y soberanos, que son los 31 estados, y se hacía referencia al DF. Entonces, bueno, pues todos ellos tuvieron que cambiar, aunque ciertamente ahora, pues de un plumazo ya no se llaman estados, sino se llaman entidades federativas. O sea, de paso ya los estados van a ser entidades federativas. Pero en particular reforman el artículo 122. ¿Sí? En ese artículo 122 de la Constitución ya indican un proceso de cambios jurídico-administrativos en el Distrito Federal. Lo que más se ha publicitado es que se cambia ahora de Distrito Federal a Ciudad de México. Tú recordarás, César, compañeros, que pues era departamento del Distrito Federal, ¿no? Cuando era nombrado el regente por el presidente de la República. Bueno, todavía con las reminiscencias, digamos, virreinales, ¿no? Donde se nombraba al titular de un territorio para gobernar
no por elección, sino por el dedazo del señor de arriba. Pero bueno, entonces esto ya lo que estoy comentando de ese tránsito de forma de gobierno, ya viene ocurriendo, van dándose cambios ya, porque ya no se designaba al regente, ¿sí? Sino hubo un cambio constitucional también en esa dependencia del Poder Ejecutivo con el gobierno de la Ciudad de México, y bueno, ya se eligió jefe de gobierno. Nos acordaremos que eso es relativamente reciente. Y también, bueno, ya no eran delegados, siguieron existiendo las delegaciones, pero ya eran jefes delegacionales electos, ¿no? Entonces ha venido ocurriendo una serie de cambios, de reformas, y que sí le han dado, digamos, un mayor asentamiento democrático a la vida de los capitalinos en términos de poder elegir a los gobernantes. Entonces ahora esta que se dice constitución, miren, para que exista una constitución debe de existir el pronunciamiento soberano del pueblo. O sea, una constitución es la expresión de la voluntad general reflejada en un pacto social. Es decir, la sociedad se pone de acuerdo para ver qué mecanismos jurídico, administrativos, legales van a regir sus relaciones sociales. Entonces, el artículo 39 de la Constitución establece perfectamente que la soberanía reside de manera originaria en el pueblo. Entonces, para que haya una Constitución debe de haber expresión soberana del pueblo. ¿Y qué está sucediendo con esto que se llama, o que le están llamando Constitución? Que habría que cuestionarlo, si va a ser una Constitución. Ahorita vamos a comentar el tema, pero lo que están, digamos, violando en principio, César, es el derecho de los ciudadanos de la Ciudad de México a elegir a los representantes que van a redactar y aprobar la Constitución de la Ciudad de México. Sí, porque hay 40 diputados designados, ¿sí? Van a ser 100 diputados que pues van a empezar a trabajar por ahí del 15 de septiembre, me parece, en lo que era antes el Senado de la República. Ahí va a ser su sede. Van a ser electos 60 el 5 de junio. Van a trabajar hasta el mes de enero del 2017, donde pues se va a promulgar la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, bueno, aquí se está violando, eso es lo primero que habría que considerar, dejarlo muy claro, que se está violentando el principio de la soberanía popular. Entonces habría que preguntarse si es una Constitución o qué es. ¿Sí? 40 diputados designados, 6 por Peña Nieto, de sus amigos, 6 de Mancera, de sus cuates, 14 los van a nombrar en la Cámara de Diputados y 14 la Cámara de Senadores. Entonces, bueno, ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que hay una violación flagrante al principio de representación popular y a la soberanía que reside originariamente en el pueblo. El resto, los 60 restantes, tienen que ser electos. Dices tú, el 5 de junio habrá un proceso electoral para nombrar a estos 60. De ahí tiene que hacerse una comisión que haga un reglamento interior de este proceso. Tiene un plazo de 10 días a partir de que se instala el 27 de septiembre. Por cierto, 27 de septiembre, una fecha muy importante para nosotros, porque es la fecha de la nacionalización de la industria eléctrica. Claro. El 27 de septiembre se instala. Ya en funciones, ¿no? Ajá. Bueno, y hay una comisión, como dices tú, que redacta el documento para entregar un proyecto de la Constitución y de que deberá estar terminada antes del 31 de diciembre.
Entonces son fechas importantes. El 5 de junio tenemos que ir a votar por esos 60. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? ¿De dónde salen? Participan los partidos, pero también los ciudadanos. ¿Hay aquí independientes? ¿Habrá algún bronco, Beto? Bueno, sí, la convocatoria del INE para la elección de los 60, o insisto, los otros 40 van a ser designados, establece que podrá haber candidaturas independientes. Es decir, un ciudadano que considera que tiene virtudes para ser diputado a la Asamblea Constituyente, que le llaman Asamblea Constituyente, no Congreso Constituyente, pues entonces se registra la intención de serlo ante el INE y le piden que constituya una asociación civil ante notario, pues, con un testimonio público. Le piden también que esta asociación civil tenga un registro en Hacienda, y porque se van a manejar recursos, ¿no? Públicos y privados. Y también se le solicita que tenga una cuenta bancaria. Pero ya después de que el ciudadano, que 75 de ellos manifestaron su disposición a participar como candidatos independientes, y solamente aceptó el INE 50, después le dicen, ándele pues, ya usted me hizo asociación civil y los demás requisitos, y ahora váyase a juntar 74,000 firmas, ¿sí? De ciudadanos que van a apoyar su candidatura. Es decir, eso en el lapso, pues aproximadamente más o menos un mes, ¿no? Son más o menos como 2 firmas cada minuto, una cosa así, trabajando intensamente todas las 24 horas, ¿no? Qué bárbaro. No, entonces, pues es una burla. Mira, si consideramos, por ejemplo, que el diputado a la Asamblea de Representantes que más votos sacó en la elección pasada fueron 33,000, ¿no? Entonces le están pidiendo el doble de firmas a los candidatos independientes. Pero bueno, pues por ejemplo, uno de bomberos, que el secretario general del sindicato de bomberos, pues, le pidió a todos sus agremiados que le sacaran 50 firmas obligadamente, y pues ya las entregó, ¿no? Y dice que va a entregar más. Entonces veremos eso de los candidatos independientes. Es una cuestión novedosa en el sistema electoral mexicano. Y bueno, hay que decir también que muchos de los candidatos independientes pues en realidad no son ni tanto, ¿no? Hay ahí gente ya muy identificada con empresarios, que pues estos les dicen a los trabajadores, a ver, fírmenle ahí, tráiganme las firmas, y en fin, todas las cuestiones están digamos ya manifestándose. Pero finalmente pues es una posibilidad que se abre, ¿no? Digamos, como novedad en el sistema electoral del país. Pero tú comentabas lo de las listas de los partidos. Esa es otra cuestión que hay que, digamos, tenerla clara. Ustedes recordarán que los diputados en el DF, como en todo el país, se escogen por 2 principios. Uno, el principio uninominal, que es por distritos electorales. El país está dividido en 300, y luego 200 diputados en base al número de votos que cada partido tenga, ¿sí? Y entonces ya en base a esos votos se distribuyen los 200 diputados. Ahora, en la elección que va a haber aquí en la Ciudad de México para elegir a esos 60 electos, es la lista de los independientes y luego las listas de los partidos políticos. Cada partido político va a presentar 60 nombres, 60 fórmulas para ir a la votación. Bueno, mira, aquí ya hay un ardid muy importante que tenemos que observar, identificar, por haber decidido, y quién lo decidió y por qué lo decidieron así, que fuera por listas, es generar, por ese método simplemente, es una sobrerepresentación del PRI, del PAN y del PRD. Es decir, la Ciudad de México tiene una geografía política identificada desde hace mucho tiempo hacia la izquierda, pero hay que decirlo, ¿no? El PRD es un partido en bancarrota,
se notó en la pasada elección, y en realidad electoralmente, y más allá de que podamos juzgar el proyecto de Morena, de López Obrador, el hecho es que electoralmente Morena tenía, digamos, una votación contundente. De esta manera, la elección por listas va a generar que el PRI tenga alrededor de 33, de entre 33, 34 diputados, el PAN como 18 más o menos, el PRD 24. Si se hubiera hecho esta elección por distritos uninominales, pues desde luego que no sacarían esa representación, y si a eso le agregamos los designados por Peña Nieto y también los designados por Mancera, pues entonces, digamos, ahí va a haber una mayoría de los partidos aliados del Pacto por México, ¿sí? Las formas de elección, los métodos de elección, es un juego que permite generar sobre representaciones o una geografía política que en realidad no refleja la voluntad de la gente, de la mayoría. Pero eso también, entonces aquí ya estamos hablando, César, compañeros, de que hay un plan de tomar las riendas mediante una construcción artificial de las mayorías en esa asamblea para que el PRI, PAN y PRD decidan lo que ahí se va a hacer, ¿no? No es la ciudadanía en manifestación de la voluntad popular la que va a tener incidencia. Van a tener incidencia en esa asamblea constituyente los grupos de interés, la partidocracia, que bueno, pues las reformas que han estado haciendo últimamente, pues ya sabemos cuáles son. Entonces, ¿qué esperar de esa asamblea constituyente así dada, así formada? Pues yo diría que un desdoblamiento de la impunidad, ¿sí? O sea, para mí este proceso que está suplantando a la ciudadanía y la voluntad popular, para mí es un acto más de la violación al Estado de Derecho, y es una manifestación contundente de la impunidad galopante en el país. Sí, fíjate, es una lástima, Beto, porque esta Constitución para la Ciudad de México es una oportunidad histórica y lamentablemente está controlada por estos genios de la clase política, finísimas personas, todos, el Pacto por México a todo lo que da en el DF. Pues ahí estuvieron reuniditos ahí con Diego Fernández, ¿no? Ahí qué pachangón con el jefe Diego, desde Slim, Onésimo Cepeda, el Rivera Carrera, Muñoz Ledo, que es el encargado del... Se espantó porque le pasaron la cámara y se espantó. Ahí estaba platicando en la mesa con Castañeda. Con singular, ¿no?, alegría con Jorge Castañeda. No, bueno, que la clase política tan culta y tan decente, ¿verdad? Está empoderada, está confiada, está ensoberbecida, diría mi nieto. Están sobraditos, abuelo. Y sí, cierto. Esto, sin embargo, que yo desconozco el mecanismo completo, pero sí sé que toda constitución debe ser sometida a un referéndum. ¿Será posible que una vez que estos 14 del Senado, 14 diputados, que ya sabemos quiénes son, finísimas personas, los 6 de Peña Nieto, los 6 de Mancera, más los 60 que, como ya bien lo dijiste, la gran mayoría está ahí con los 3 partidos del Pacto por México, pues poca posibilidad le dan al ciudadano para poder incidir en esto. Pero como una revancha, ¿será posible que si se empuje un referéndum para decir sí o no a esta reforma, a esa constitución, Beto? Pues mira, Muñoz Ledo por ahí lo adelantó, manejó un eufemismo. Dice, es que tiene este proceso de la asamblea, de la
sí, de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, dice tiene un déficit democrático, ¿no? Es correcto. O sea, ¿qué es eso? Para una constituyente no tiene ni déficit democrático ni sobre democracia, ¿no? O sea, simplemente es la manifestación de la voluntad popular que se da para sí reglas de convivencia y establece cómo quiere que la sociedad viva en sus relaciones sociales. Bueno, pero ya dijeron, pues si es tan grosero el proceso, eso de los 40 designados, que algo han estado diciendo, y Mancera comentó que era posible el referéndum. Sí, que el referéndum pues es el proceso donde la población va y dice si sí o si no. Así acepta, ¿no? La Constitución en este caso. Bueno, no está en sus planes. Nosotros vemos el calendario desde que se convoca a la Asamblea Constituyente, hasta por parte del INE, hasta que se promulga, no estaba en su calendario. Es decir, el INE no tiene en su convocatoria el establecer un referéndum en la convocatoria para la constituyente. Entonces eso va a ser un logro de un movimiento de la ciudadanía que se exprese en esos términos. Es decir, yo creo que el único resquicio, César, ahí en función de lo que comentas, para que haya una presencia ciudadana en ese proceso es efectivamente que se someta a referéndum, ¿sí? Eso habría que pelearlo, habría que lograrlo, habría que imponerlo, pero va a ser solamente no porque se diga que hay un déficit. Ellos van a hacer su juego, la televisión va a hacer su juego y van a decir que ya estamos de plácemes porque la Constitución ha de ser un modelo extraordinario de derechos para los habitantes de la Ciudad de México. Van a hacer una publicidad grosera como están acostumbrados, ¿no? Para que entonces la ciudadanía esté en su confort, esté desorientada, piensa que lo que se esté haciendo está muy bien ahí, la televisión va a jugar su papel y que sea un proceso en el que no haya movimiento ciudadano. Entonces yo eso es lo que creo, no pienso incluso que valga la pena, aunque sí hay que plantar ciertos temas de interés para los ciudadanos, ¿no? Toda la cuestión de los derechos que deben de ampliarse, en fin, tantas cosas que son temas fundamentales, pensiones, derechos laborales, derecho de las mujeres a que decidan sobre su propio cuerpo, derechos a la electricidad, al agua, en fin, todos esos temas sí es un momento donde deben de plantarse desde el punto de vista de la ciudadanía. Pero ellos consideran que este proceso va a ser exitoso si sigue adormilada la ciudadanía. Entonces sí, habría que buscar, yo creo que es un reto del movimiento social, de toda esta inconformidad que hay, porque hay mucha inconformidad, hay mucho rechazo, pero la pregunta es si sí vamos a poder lograr alguna convocatoria suficiente que sí movilice y que exija un referéndum. Yo creo que es una ruta que hay que explorar. Sí, me parece muy interesante todo eso que estás diciendo, Güero, como siempre. A mí me parece que tienes razón, el hecho de que está ya muy planchado esto no debe implicar que bajemos la guardia. Hay que empujar esas cuestiones que estamos peleando toda la vida, ¿no? El derecho humano a la electricidad, la tarifa social, etcétera. Incluso una cuestión que a los viejitos nos interesa, que se eleve a rango constitucional el adulto mayor, el jubilado, el pensionado, el retirado, todo eso para sentar la base de que a nivel nacional se meta después a la Constitución, porque al paso que vamos con las agresiones a las pensiones, etcétera, es el momento oportuno para meter esos temas para que se eleve a categoría de rango constitucional el ser adulto mayor, jubilado, pensionado, etcétera. A mí me parece que la oportunidad que tenga
El ciudadano no está en este proceso porque ya el INE de la capital, el Instituto Electoral de la capital, que fue el encargado de elaborar este esquema, ¿no? Lo hizo en base a la ley de participación ciudadana del DF. Y ahí establece mecanismos muy burocráticos, muy de ellos, ¿no? Entonces, el ciudadano de veras está muy acotado y agotado. Entonces, nuestra revancha debe ser desde hoy pelear ese referéndum, pelear estas banderas y meterlas a como dé lugar. Aquí, como dices bien, muy bien tú, es un reto para el movimiento ciudadano. ¿Qué ha estado haciendo en ese terreno la OPT, la nueva Central de Trabajadores, el propio SME? ¿Tienes alguna noticia sobre eso, sobre esa actividad, Beto? Claro, pues aquí es cómo interpretemos, César, políticamente el escenario que se está abriendo con esta discusión. Es decir, nosotros ya podemos caracterizar, ya lo dijimos, es un proceso fraudulento, es un montaje. Sin embargo, bueno, y yo dije más cosas, es resultado es un producto, como lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la impunidad estructural del país. Es decir, esta clase política se avienta a hacer esta aberración de proceso de la Constitución a la luz pública. Debería ser una vergüenza una convocatoria bajo esas bases. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que caracterizar muy bien el escenario que se abre con sus situaciones, las fuerzas que inciden, que se mueven, las pretensiones que tiene la partidocracia reales. Y entonces actuar. Sí, actuar, yo digo que hay que, por ejemplo, los adultos mayores, los jubilados, los pensionados, tienen la capacidad de coordinarse para hacer un planteamiento con movilización hacia estos 100 diputados y bajarlos, es decir, que no estén ahí en su curul, ¿sí?, poniéndose de acuerdo, sino haber una comisión que baje a recibir, no en su sede, sino una mesa incluso pública, ya que estamos en la constituyente, pues hay que establecer el método ese de que ellos salgan en una mesa pública con medios de comunicación y que los adultos mayores, pensionados, jubilados en retiro, les digan, ¿saben qué? Se trata de esto, es legítimo, el país tiene que reivindicar a los que fuimos trabajadores, por el hecho de adulto mayor, tiene que tener una garantía de vida. Sí, entonces proponemos esto y esto. Digamos, eso lo podemos hacer los retirados, jubilados. Ese es un reto, digamos, para este movimiento que hoy tiene que expresarse ante la ofensiva, porque se está hablando de recuperar muchos derechos en la constituyente de la Ciudad de México, pero hoy vemos que la ofensiva está en contra de los derechos, precisamente. Entonces, bueno, ahí hay una necesidad de notoriedad, de protagonismo de este movimiento, que hay una ofensiva en contra de los derechos de los pensionados, jubilados y adultos mayores, y entonces es un escenario que deben de observar. Ahora, ¿se puede hacer algo al respecto? ¿Movilizar algo? ¿Tener un protagonismo en el ambiente y en el escenario? Entonces sí se va a poder incidir y eso quedaría un antecedente, dependiendo de que si reconocen que esos derechos, en este caso de este sector de la sociedad, es válido y lo incorporan a la constituyente, pues seguramente cuando venga el referéndum los adultos mayores votarán por el sí, ¿sí? Los usuarios de la energía eléctrica, por ejemplo, los usuarios de la energía eléctrica tienen que manifestarse y bajar a esos diputadillos electos y designados y decir, bueno, ya estás aquí, ¿no? Es más, ni te reconozco porque esto es una violación, pero ya estás aquí y tú estás redactando algo que me va a afectar, que se llama constitución o el reglamento o lo que fuera, pero me va a afectar. Entonces quiero que pongas ahí el reconocimiento del sujeto usuario como un sujeto legal que puede ser protegido por la ley. No que hoy la Profeco pues entra en complicidad con CFE. Entonces, bueno, el movimiento de usuarios tiene ahí un escenario también que ocupar,
Y si efectivamente esa constitución reconoce legítimamente los derechos de los usuarios en contra de los abusos de los prestadores de servicios, que eso todos los días, entonces pues los usuarios de la energía eléctrica dirán voto a favor en el referéndum por esa constitución, porque reivindica mis demandas. Y si no, no. Bueno, entonces depende, César, de que sí planteemos los temas que nos interesan, pero va a ser posible únicamente con una articulación de fuerzas, que eso pues no está a la mano. Es un problema político que tenemos en el país, ¿no? La coordinación, el ponerse de acuerdo. Hemos intentado muchas veces eso y bueno, la verdad que hay entre las organizaciones pleitos históricos de familia, incapacidad política para entender procesos unitarios, ¿sí? Y entonces bueno, ahí están los temas. Yo creo que sí se va a madurar una posibilidad de movilización social, ¿eh? Yo creo esto se está calentando, es un tema que a ellos les interesa publicitar mucho a su manera, por su ruta, y nosotros tenemos que hacer los esfuerzos, pues ahora sí que como siempre, desde abajo, informando, convocando y ganando autoridad para una convocatoria que sí tenga un efecto real en las calles. Es decir, la ciudadanía tiene que ganar lo que se pueda ganar en ese proceso llamado constituyente de la Ciudad de México en las calles. Si no hay una movilización importante, entonces pues no podemos esperar de esa clase política más lo que nos han estado ofreciendo durante los últimos 30 años, ¿no? Fíjate que sí, tienes toda la razón. Yo creo que es todo un reto para todas las organizaciones, la OPT, la Nueva Central, la Confederación de Jubilados, el Consejo Nacional de Adultos Mayores, todas las organizaciones sociales que están aglutinando jubilados, pensionados, adultos mayores, usuarios, trabajadores activos, etcétera. Sindicatos, tú mencionaste la Nueva Central. La Nueva Central tiene que ocupar un lugar protagónico en este proceso. Perdón que te interrumpa, pero si te das cuenta, ahí está una bola de intereses empresariales en la comisión que dirige Muñoz Ledo, y desde luego que en la composición de la constituyente pues están los derechos de los empresarios y de los corruptos garantizados. Entonces la Nueva Central, los trabajadores y los sindicatos deben de lograr una inserción en este espacio de la vida pública, no se pueden retrotraer. Ese es un reto también para el movimiento sindical. Todo un reto, y yo creo que todo un reto, Beto. Un verso sin esfuerzo, camaradas. Oigan, se pone muy interesante porque es una oportunidad histórica para también la ciudadanía demostrar su presencia, su fuerza. Si yo fuera dirigente de alguna asociación de viejitos, de jubilados, estaría yo convocando a una serie de foros, invitando a senadores, diputados, etcétera, no a escucharlos, a que te vengan a adoctrinar y a decirte, no, invitarlos para que vengan a escucharnos. Y yo como pueblo jubilado, como pueblo pensionado, como pueblo adulto mayor, decirles lo que yo quiero que pongan en esa constitución. Generar una fuerza de tal manera que cuando los invites a tu foro no se puedan negar, que hasta vean que es bueno para ellos estar ahí presente, ¿verdad? Pero es todo un reto de organización y tenemos muy poco tiempo. Esto tiene que ir creciendo. Tenemos, imagínate, de aquí al 5 de junio, que es el proceso electoral, va a haber mucha efervescencia, se va a mover toda la partidocracia, como bien dices tú, pero también debe ser una oportunidad para movernos. La Confederación de Jubilados se está moviendo en una alianza que me parece muy interesante, y ahí felicito al amigo Juan Carlos Escalante.
junto con los usuarios de la energía, están haciendo estos foros en distintas delegaciones. Sobre seguridad social y pensiones. Sobre seguridad social, sobre las pensiones, etcétera. Entonces, hay que adelantarse, hay que evitar que se fortalezcan para jodernos. Hay que evitar que hagan ese tipo de planteamientos siquiera, ¿no? Porque la OCDE, con el ángel de la dependencia, está desatada, vienen a cada rato a dictar línea y luego sale Videgaray o el mismo Peña Nieto. Los diputados y senadores vamos a tener que meter esa iniciativa que propone la OCDE, ya no lo ocultan, ya reconoce que es de la OCDE, no es ninguna iniciativa de ellos, sino que adoptan la línea de la OCDE, en donde el ángel de la dependencia tiene una canchota tremenda. Bueno, eso pinta, lo dijo el mismo Mayans Canaval, que pinta para que en abril, en la Semana Nacional de Seguridad Social, puedan meter el tema y luego más adelante aprobar alguna iniciativa en ese sentido. Tenemos muy poco tiempo, por tanto urge que nos organicemos para dar la pelea, no solamente meter estas cosas, estas ideas, y que queden ahí en la Constitución de la Ciudad de México, sino empujar paralelamente la idea del referéndum. Sí, como fíjate, veamos esta diferencia, distinguir las cosas. Llega el director de la OCDE, Gurría, con una propuesta, e inmediatamente lo recibe la clase política, las Comisión de Seguridad Social del Senado, de la Cámara de Diputados, Videgaray. Los usuarios de la energía eléctrica llevaron a la Cámara en el Senado, me parece que fue, no tengo precisión si fue en el Senado o en la de Diputados, pero es lo de menos para el caso, son cámaras de origen legislativo, puede ser cualquiera de ellas. 360,000 firmas en el Senado. ¿Sí? Y entonces no les dio tiempo a los señores la leyeron en primera instancia, después la mandaron a comisiones y como ya no les dio tiempo para discutirla, pues entonces ya las desecharon. O sea, una propuesta ciudadana diferente de la director del OCDE, ¿sí?, es desechada olímpicamente mediante aquel señor. Con fanfarrias le reciben e instrumentan lo que les está ordenando desde el extranjero, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la condición en la que estamos en el país, y si vamos a lograr una interlocución solamente con la movilización social, sí, que sí puede derivar, si es importante, si se articula, si hay una genialidad de cómo articularlo ante las condiciones adversas, de distinta índole adversas, sí puede haber una manifestación popular significativa que plante los temas y que después, si es que sí quedan, sí se pueda en un referéndum aprobar. Si la ciudadanía ya enterada ya manifestó sus deseos, sus derechos legítimos quedan recuperados, pues votará por el sí, y si no es así, pues votará por el no, y entonces se les cae el teatro, ¿sí? Se les cae el teatro a estos señores, porque fíjate, lo que ellos están haciendo ahorita es foros donde quieran, las delegaciones, en ciertos niveles ahí de los institutos de investigación de alto nivel, donde van empresarios, intelectuales. La señora esta del PRI, la presidenta del PRI, Mariana Moguel, pues va a algunas colonias con una manta ahí que dice vengo a escucharte, ¿no? Es decir, ellos quieren mediatizar, quieren que esto aparentemente haya una discusión amplia donde se recojan en foros muy a modo todas las inquietudes de la sociedad, pero no quieren movilización.
¿sí? Es decir, hay un proceso también de que esta discusión esté mediatizada y no sea realmente una expresión que sí los obligue a dar la cara a esos representantes populares y que debatan con el pueblo en función de demandas del pueblo, no de opiniones de la gente. No, aquí lo que tiene que recuperar una constitución son las demandas y la voluntad de la ciudadanía. Y ellos tienen que acatarlas, si es que efectivamente son representantes ciudadanos, ¿no? Y si no, pues quedarán deslegitimados. Aquí ese es digamos, la tarea, la estrategia es eso. Si se legitima, no obstante, su origen antidemocrático, esta comisión que le llaman constituyente, pero si logra legitimarse, y eso va a ser solamente mediante la movilización social y el compromiso que hagan con la ciudadanía, ¿sí? Si logra legitimarse, pero no lo van a hacer por sí mismos. Ahí notaremos nosotros si efectivamente, pues digo yo, independientemente de la composición, el origen de esa constituyente, pero procesan cuestiones que le interesa a la ciudadanía, pues entonces lograrán legitimidad por esa vía, no por la vía de de la manera en que fueron electos, de la composición. Hay muchas formas de lograr legitimidad en política, ¿no? No tienen legitimidad ellos, ciudadana ni popular, por la manera en que se convocó, que la composición, que ya dijimos 40 designados y 60 electos por listas, no tienen legitimidad, es decir, no nos representan, no puede haber una representación formada de esa manera, pero hay legitimidad en base, también puede haberla, en base a que sí se recojan en el proceso las demandas de la sociedad. Eso está por verse, pero insistimos, ellos no lo van a hacer por voluntad propia. Tenemos que ir, y ese es nuevamente la palabra, ese es el reto. Tú dices que hay muy poco tiempo, claro, pues en abril puede que den el albazo de las pensiones, pero sí hay que acelerar el paso y es digamos, para un referéndum tendría que ser después de enero de 2017. Porque en enero de 2017 es cuando se promulga, ¿no? Este tema del referéndum ellos lo van a estar aventando al olvido, ¿no? Y van a estar publicitando de que ya el tal diputado, que seguramente va a ser candidato a jefe de gobierno y le van a dar protagonismo y televisión. Por eso todos quieren ir a la constituyente, si te das cuenta, todos de todos colores, como si fuera el gran territorio, ¿no? Deshonestidad plena, César, que un senador y un diputado acepte ser designado, eso es una barbaridad. Un representante popular que se dignifique no puede aceptar que a otra instancia legislativa sea designado por dedazo, pero les vale madre, ¿no? Ellos dicen yo voy porque ahí es un escenario donde me voy a poder lucir, donde voy a poder hacer cuates y alianzas y me voy a proyectar para la que sigue, ¿sí? Entonces bueno, ahí están, digamos, los territorios de esa manera diseñados, ¿no? Es un panorama muy interesante. Bueno, eso solamente puede pasar en el DF, niños, porque este DF da para muchas cosas y se van a llevar sorpresas. Yo veo que va en ascenso movimientos sociales que van a acabar juntándose y ya lo verán. Tenemos poco tiempo, sí, pero estamos muy indignados, estamos muy molestos. Esto tan descarado, ¿no? Está haciendo a un lado algo que en cualquier parte del mundo es el centro de los debates de la supuesta constitución, y es el ser humano, el derecho humano de la persona. Aquí en el centro debiera estar el debate en torno a el ser humano, en torno a la persona, pero es lo menos que se oye, es lo menos que toman en cuenta a las personas, a los ciudadanos, a la persona como ciudadano, que debe ser digno de todo respeto y consideración. No, estos canallas se los pasan por donde no les da el sol, decía mi abuelita. Sí, hijo,
por las axilas. Oye, le vamos a pedir a Héctor Pimentel que, por el amor de Dios, pudiera poner alguna musiquita por ahí, como una pequeña pausa, mi querido Héctor. ¿Se puede? Claro que sí. Eso es todo. Muchas gracias, Héctor. La revolución de las canas. Un programa que aborda los tópicos de los jubilados, que informa sobre sus derechos adquiridos, que defiende su espacio vital dentro de la sociedad. Todos los jueves, aquí en Radio ESME, de 5 a 7. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas. Radio. Sindicato Mexicano de Electricistas. Toda una vida de servicio laboral provoca el júbilo de quien recibe el galardón de una vida digna y detona la revolución de las canas.
jueves de 5 a 7 de la tarde. No te lo pierdas en Radio SMEC. Muchas gracias, Héctor. Mi ciudad. Muy bien, buena rola. Muy a propósito. De muy Guadalupe bien. Trigo, ¿verdad? Del Trigo, sí, muy bien, Héctor Pimentel. Muchas gracias. Oigan, estamos aquí con la onda de la contaminación, la contingencia ambiental, y no se ponen de acuerdo. Ya le imponen a Mancera cosas desde la Federación, ya trae broncas con Erubiel, ya está en el fondo, pues hasta lo del 2018, niño. ¿Cómo ves esos escenarios tan truculentos, Beto, en la Ciudad de México? Pues hay conexión con el tema que estamos abordando, César, de la constituyente de la Ciudad de México. Es un esquema muy calculado, digo yo, dentro del contexto que ya tenemos que ubicarlo hacia el 2018. Es decir, hay la intención de que este proceso de la Constitución de la Ciudad de México genere una nueva configuración de fuerzas en el Distrito Federal, que es una de las entidades donde hay mayor electorado. ¿Sí? Digamos, los que van a propagandizar que es un gran documento que incluso se puede exportar al mundo, va a haber mucha demagogia. En esos términos va a ser el PRI, porque el PRI es el que está al frente con la mayoría. Es decir, ahí van a posicionar al PRI demagógicamente, de manera publicitaria, para decir que es el gran documento que se puede exportar, como lo han estado diciendo, ¿no? Incluso podemos lograr algo que sea ejemplo para los estados. Entonces, eso va a ocurrir. A Mancera lo están reposicionando, comentábamos en el corte, que lo están mandando allá a Durango, hasta donde yo me enteré, y a Chiapas, y se reúne con los gobernadores, y en actos públicos y le dicen que qué barbaridad, ese programa de médico en tu casa lo adoptan esos estados. A ningún gobernador le va a gustar que llegue otro personaje de otro estado a presumirle la genialidad. Sin embargo, pues es la orden de, ¿saben qué? Recíbanme a este señor Mancera para protagonizar, para que se luzca y para irlo posicionando electoralmente dentro de un esquema de la disputa por la presidencia. Sí, entonces, esto así lo tenemos que ver, compañeros. César, tiene esto de la constituyente, más allá de que vamos a tener una constitución y que ya se llama Ciudad de México, tiene una secuencia con la ruta hacia el 2018. ¿Sí? Vienen las elecciones en el Estado de México, ¿sí? Y bueno, todos estos agarroncitos tienen que ver con eso, ¿no? Las fuerzas políticas se están moviendo, que a partir de la contingencia ahí hay diferendos, pero pues todo ya está apuntando a posicionarse hacia el 2018, ¿no? La Ciudad de México, el Estado de México, pues son definitivos para una elección presidencial. Sí. Hay que ubicar el tema de la constituyente de la Ciudad de México en el contexto de cómo se están moviendo las fuerzas a nivel nacional ya hacia el 2018. Y agregaría algo más, César, al respecto. A estos señores de la constituyente se les puede ocurrir que por mandato de la Constitución de la Ciudad de México aprobada, ya se elijan a los diputados a la Asamblea de Representantes por el método de listas. ¿Sí? O sea, porque uno de los aspectos que sí va a poder definir la Asamblea Constituyente, otros no. Por ejemplo, yo te decía la cuestión fiscal, de empréstitos, ¿sí? de préstamos, pues, para financiar obras. Eso no, eso lo va a seguir definiendo la Cámara de Diputados, pero la cuestión electoral sí la va a poder decidir la constituyente de la Ciudad de México, y pueden decir que incluso hacer propaganda de que hasta más barato salió elegir así a los diputados, y entonces van a crear una nueva representación, ¿sí? Distinta a que si seguiría el método por distritos uninominales. Es decir, aquí hay la intención, yo la anuncio, vamos a ver si es así o no, ¿sí? De imponer un mecanismo, una mecánica electoral para reconfigurar la representación partidaria en el Distrito Federal, que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD la tienen. ¿Sí? Generar artificialmente una mayoría
no por la voluntad de la gente, sino por el método de elección ya de las listas. Hasta allá se pueden ir, y como están en contra, ya ahorita en la disputa presidencial, no se van a detener. Todo lo que esté a su alcance, si es quitarle un video al peje, creen que le sirve, lo hacen, ¿no? Y si le creen que modificando la ley electoral o dando una ley electoral en el DF que sea mediante el método de listas les va a servir, pues van a publicitar que es la mejor forma democrática de elegir a los representantes. Entonces, bueno, todo tiene que ver, ¿no? Esto de la contaminación, los problemas de la basura que tú decías, los problemas del drenaje, tantas problemáticas de la ciudad, sí dan para pensar en algún pacto social que pare toda esta anarquía, pero a ellos les interesa la ruta por la presidencia. Sí, están metidos en sus intereses muy particulares y la sociedad necesitamos meternos en los nuestros. Y aquí es la gran oportunidad histórica que yo pues hago un llamado a todas las organizaciones sindicales, civiles, de adultos mayores, jubilados, pensionados, académicos, intelectuales, etcétera, etcétera. Todos vamos a hacer un solo frente, vamos a dar una pelea histórica, vamos a demostrar que estos arreglitos no los vamos a dejar pasar. Hay que empujar el referéndum, hay que empujar que por encima de todo está nuestra dignidad de ciudadanos y vamos a dar la pelea. Oigan, pues nos tenemos que ir, hay algunos asuntos pendientes y ya se nos vino el tiempo encima, nos vamos, y yo le agradezco profundamente a mi amigo licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, el licenciado Alberto González Bárcenas, que haya aceptado venir a platicarnos sobre este problema que más adelante va a cobrar va a levantar más vapor y habrá oportunidad de seguir comentando esto en otro momento. Yo le diría, aunque pues ya lo dijo todo el buen González Bárcenas, pero pues ya mi costumbre de copiada del Aristegui, antes de irnos siempre les pregunto, Beto, muchas gracias, ¿con qué te despides? Bueno, con dos cosas que tú referiste, César. Una, que sí, la ciudadanía esto debe de crear indignación. La respuesta debe ser un movimiento de indignados, en primer lugar. Este armaje de la partidocracia quiere demostrar que a la ciudadanía se le puede derrotar una y otra vez, que está desaparecida, que está en el monitor de televisión y que con desinformación pueden construir una pasividad en el pueblo de México. Entonces es una afrenta para todos nosotros lo que están haciendo, y sí debe de haber una respuesta a partir de la indignación. Si no hay indignación, no va a haber movilización, ¿sí? Eso es pues con lo que yo me despediría. No podemos permitir que a la ciudadanía, al pueblo, se le derrote de una manera grosera, déspota, autoritaria. Y tenemos que decir, aquí estamos en las calles, estamos de frente y sí existimos los ciudadanos. Es todo, muy bien, Beto, muchas gracias. Te agradezco enormemente que hayas aceptado venir a comentar estos temas y desde luego le agradecemos enormemente a Héctor Pimentel el apoyo que nos dio para este programa que pasa todos los jueves en vivo, de 3 a 5, ¿verdad, Héctor? Así es. En vivo y a todo color. Y ya después Héctor lo sube para que lo podamos bajar de la página a partir del jueves en la noche o el viernes. Ya lo pueden buscar y ahí está. Pero en vivo todos los jueves de 3 a 5. Oigan, un saludo antes que nada a mi amigo Gustavo Bert Zamorano y a su hijo Gustavo. Un saludo fraternal. A los amigos del archivo, a Raúl Aguilar, a su hijo Armando, a Yossi, al bebé de la Resistencia, Armando Sebastián,
y a las González, a Lupita, a Rosita, a Carla, a Ángeles, a mi amigo Esteban Ortega, toda la banda, Tulio, El Vale, Santiago, Fortunato, etcétera, etcétera. Un saludo a todos ellos. Oigan, y pues miren, me despido con un chistorete que además refleja cómo la clase política está acostumbrada no a resolver, no a afrontar, no afrontan los problemas y por tanto no los resuelven como debe de ser. Pero ¿qué tal? Siempre tienen un último recurso. Dice el señor gobernador al presidente municipal: oiga, tenemos encima esta pandemia de la influenza, la chikungunya, el Zika, etcétera. Señor presidente municipal, espero que haya usted tomado las debidas precauciones y que haya tomado las medidas adecuadas para resolver los problemas de esta pandemia. Y dice el señor presidente: claro que sí, señor gobernador, ya mandé ampliar el cementerio. No, pues... Muchas gracias, Héctor. Gracias, compañeros. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.